de parte de Mexico Law and Liberty Society. Para mí es un placer presentar al doctor Emilio Maus-Ratz en esta charla sobre los desafíos y riesgos para la infancia y adolescencia en un Estado de Derecho debilitado. El doctor Emilio Maus se ha dedicado desde hace más de 18 años a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es licenciado en Derecho, así como maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho por la Universidad de Colonia, en Alemania, y maestro en Derecho por la misma universidad. Fue director del Programa contra la Trata de Personas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México y director de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Ha sido profesor en diversas universidades, tanto a nivel licenciatura como maestría y doctorado. Por 6 años participó como experto académico en la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación. Es autor de varias publicaciones sobre la trata de personas, derechos humanos y derecho comparado. Actualmente es director ejecutivo de Fundación Freedom contra la trata, explotación sexual de niñas y niños. Y para nosotros es un verdadero privilegio que nos acompañe el día de hoy y que nos comparta su expertise sobre el tema. Emilio, somos todos tuyos. Muchísimas gracias, querida Carla. Muy buen día a todas y todos y agradezco enormemente la invitación para hablar sobre este tema, que de algún modo también fue un cierto desafío para mí porque nunca había hecho como este match entre ambos temas, no obstante que los había estudiado por separado y me parece que es de tremenda actualidad y más ahora, por una parte, ante la conmemoración inminente del día de mañana, el Día del Niño, creo que es un momento también muy oportuno para reflexionar nuevamente sobre algunos de los retos especiales para nuestras niñas y nuestros niños. Colaboro en Fundación Freedom contra la trata y explotación sexual infantil ya desde hace alrededor de 5 años. Y es un tema que vemos de manera cotidiana, como los niños son reiteradamente y frecuentemente violentados. Quisiera hacer una brevísima recapitulación de qué entendemos por un Estado de Derecho, ¿no? Como para encuadrar la conversación y de algún modo destacar algunas de sus notas esenciales. Todos ustedes son grandes expertos en este tema, pero no quería dejar de destacar que es un modelo de organización política y jurídica que se caracteriza por algunos puntos como muy concretos. En primer lugar, que el ejercicio del poder debe estar fundado pero también limitado y controlado por el orden jurídico. Es decir, existe una supremacía constitucional o una supremacía del orden jurídico y a la cual se someten los órganos del Estado. Ya no tenemos un monarca que está por encima de la ley y que puede moverse con arbitrariedad y violentar los derechos de los ciudadanos, sino que existe un orden predeterminado, preestablecido mediante normas generales, abstractas, etcétera, cuya creación, aplicación y ejecución también está sometida a una serie de principios, de requisitos, etcétera. Y aquí creo que uno de los temas más importantes a destacar es que precisamente los órganos del Estado se encuentran sometidos a la Constitución, a la ley y el derecho. Aquí me gusta mucho esta distinción que el artículo 20 de la Ley Fundamental Alemana establece, dice que el poder público estará sometido a la ley y el derecho, y hay jurisprudencia muy interesante diciendo, bueno, claramente el constituyente al momento de hacer esta precisión entendía que ley y derecho de ordinario coinciden, pero no necesariamente. Y puede llegar a haber situaciones en las cuales exista una pequeña o no tan pequeña discrepancia entre lo que dice la ley y lo que debe ser, ¿no? Esto creo que abre la puerta también para una discusión muy interesante que ya no es objeto de esta sesión, pero me parece que es muy interesante hacer esta precisión. Y también, y esto es quizá uno de los temas más importantes, sobre todo a partir de 1945, la protección efectiva de los derechos fundamentales. No solo están en las constituciones, que se han ido introduciendo también a través de un movimiento pro derechos, un movimiento, un constitucionalismo proactivo para incorporar a las constituciones los derechos fundamentales, sino que además tengan eficacia. No son meras buenas intenciones, meras declaraciones, y tampoco son, como teníamos en nuestro sistema jurídico antes de la reforma constitucional de 2011, no son tampoco concesiones graciosas del Estado que nos regala ciertas garantías o que las otorga y que, así como las otorga, las puede retirar, las puede quitar, sino que es un reconocimiento a su existencia validez. Es decir,
este artículo primero de nuestra Constitución. Me parece que es profundamente trascendente, sobre todo esta palabra reconoce, ¿verdad? Derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y un tema indispensable para que funcione el Estado de Derecho es que funcionen las instituciones, tanto, a ver, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, especialmente el judicial, y también que exista un control jurisdiccional del poder. Y al mismo tiempo, estos órganos que en en nuestro contexto jurídico se ha venido desarrollando para hacer contrapesos también, los órganos constitucionales autónomos y que también en fechas recientes han sido un tanto minados, un tanto, bueno, por no decir en buena medida se les ha quitado cualquier tipo de influencia o se ha reducido enormemente su influencia. Para hablar de riesgos y desafíos, me gustaría centrarme en unos cuantos temas, ¿no? Por una parte, destacar la impunidad generalizada, que se traduce también en una falta de acceso a la justicia en general, o sea, en toda la población. En un momento más vamos a ver cifras, pero este es uno de los problemas, me parece, más profundos que enfrentamos en nuestro país. Y esto tiene que ver, sí, en buena medida, em, por una responsabilidad de las autoridades, aunque también algo de responsabilidad tenemos los ciudadanos. Aquí llama la atención, por ejemplo, el alto índice de impunidad de los delitos que se cometen en el país, pero como muchos de ellos ni siquiera llegan a conocimiento de la autoridad, entre otras por la desconfianza que tenemos hacia nuestras autoridades. También hemos visto un incremento de la violencia y homicidios contra niñas y niños, reclutamiento y uso por el crimen organizado por grupos armados, que es también un tema de particular preocupación en nuestro contexto actual. Una explotación sexual, comercial y trata de personas que además se ha incrementado de manera impresionante. Es decir, no hay nada, no solo se trata de una mayor visibilidad, que sí la hay, ¿sí? Ciertamente, hoy día somos mucho más conscientes y mucho más sensibles hacia este tipo de fenómenos, hacia estas prácticas, abuso, trata, explotación, etcétera. Pero también ha habido un incremento simplemente porque buena parte de la violencia sexual se ha digitalizado. Entonces, esto ha permitido también una difusión exponencial de material de abuso sexual infantil, un grooming también a gran escala, un abuso sexual a gran escala, ¿no? Y esto va de la mano también con algunos aspectos que tienen que ver con realmente la función estatal, ¿no? La corrupción, que sí hay una gran vinculación, es una bisagra, es un tema bisagra entre autoridad y ciudadanía, pero ciertamente la corrupción afecta de manera muy significativa al Estado de Derecho en general y a niñas y niños en particular. Y esto se traduce en muy distintas facetas y una de ellas es, por ejemplo, la ausencia de recursos y servicios para la población. Es decir, se pierde mucho dinero a causa de la corrupción que también impide que los recursos se apliquen de manera eficiente para abordar otro tipo de problemáticas. Y esto va de la mano también con la debilidad institucional. Los sistemas de protección integral, CIPINA, DIF, etcétera, que muchas veces tienen muy buena voluntad, pero no tienen capacidad institucional para dar respuesta a las problemáticas, ¿no? A ver, de manera muy recurrente nos preguntan, bueno, pero si veo un niño en la calle pidiendo limosna, vendiendo cosas, ¿qué hago? ¿A quién se lo reporto? ¿No? Y lo cierto es que las instituciones no tienen la capacidad para atender todos estos fenómenos. Simplemente en fin, reciben tal cantidad de reportes que es impresionante la falta de atención, ¿no? Por mencionar otro ejemplo, Estados Unidos tiene una institución que se llama NCMEC, es el National Center for Missing and Exploited Children. Y este centro, de un tiempo para acá, ha recibido también a través de una ley que se aprobó recientemente en Estados Unidos, hace unos años en Estados Unidos, recibe todos los reportes de material de abuso sexual infantil, lo que conocemos como pornografía infantil. Los reporta y los canaliza a los distintos países porque recibe alrededor de 20 millones de reportes cada año. Y en los últimos años ha canalizado hacia México alrededor de 800,000 reportes de material de abuso sexual infantil, de los cuales, a ver, todos
se canalizan a las instituciones correspondientes, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene un área especializada, pero es un área que cuenta con muy pocos recursos operativos. Entonces, si bien es cierto que llevan a cabo una labor extraordinaria, los casos que atienden son tan solo una mínima fracción del total de casos que reciben. Exposición a trabajo infantil y explotación laboral, que son realidades también dramáticas en nuestro país y que al mismo tiempo no podemos eliminar de tajo o de un plumazo. No basta simplemente con legislar y decir está prohibido el trabajo infantil y se va a sancionar a cualquier persona que permita que una persona menor de edad desempeñe algún tipo de trabajo. Hay una problemática social mucho más de fondo que tenemos que atender antes de, antes de sancionar, antes de criminalizar una serie de situaciones que muchas veces obedecen también a una lógica de injusticia social. Violencia intrafamiliar, abuso sexual y negligencia son también algunos dramas tremendos hacia la infancia y concretamente hay tres cifras que me parece muy importante destacar, ¿no? En primer lugar, el 70% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por un familiar. El 85% de los casos de abuso sexual son cometidos por una persona cercana a la víctima, es decir, tanto familiares como aquel tío, aquel amigo de la familia, aquel vecino, aquel maestro, instructor, qué sé yo, ¿no? Que es cercano a la víctima. Y es un porcentaje ínfimo, o bueno, realmente mucho menor, el de extraño, el desconocido que comete un acto de abuso sexual. Y una última cifra. Esta no es, digamos, no tiene la solidez del INEGI, pero quiero compartirla con ustedes. Hace unos meses inauguramos en el Museo Memoria y Tolerancia una exposición extraordinaria que vale mucho la pena visitar, que se llama Infancias en Silencio, sobre abuso sexual infantil. Y antes de la inauguración dimos varias sesiones de capacitación para los guías del museo. Y para una sesión invitamos a una psicóloga que se ha dedicado desde hace muchos años a atender temas de abuso sexual infantil, Paula Aguilar, extraordinaria. Y al final de su sesión, que duró más de 2 horas, le dijo a los asistentes, eran alrededor de 80 personas, les pido por favor que respondan esta encuesta. ¿En algún momento de tu infancia sufriste algún tipo de violencia sexual? Previamente había explicado que hay distintos tipos, con contacto y sin contacto, etcétera, con penetración, sin penetración y demás. Sin embargo, fue llamativo que el 50%, más del 50% de los presentes respondió que sí habían sufrido violencia sexual en su infancia. Y decía la conferencista, esta pregunta la hago en todas mis conferencias y siempre el porcentaje de respuesta es muy similar, excepto hace unos días que subió a 60% en un contexto muy particular, pero en general más del 50%, poco arriba del 50% responde que sí a esta pregunta. Es decir, hay una realidad mucho más extendida en nuestro contexto que con frecuencia desconocemos o voluntariamente decidimos ignorar. Por otra parte, hambre, desnutrición, guerra, etcétera, una serie de problemáticas que tristemente no hemos logrado atender eficazmente y también algo que ya anticipaba, la exposición a entornos digitales sin regulación ni protección efectiva. De ordinario, padres de familia, pues desconocen, a ver, saben usar el teléfono y poco más, y es fácil que se lo den a un niño, a una niña, y que de algún modo con la preocupación natural y comprensible de evitar exposición a contenidos indebidos, etcétera, pueden poner algún filtro y nuestros niños son capaces de brincar los filtros de una manera impresionante. Entonces, hoy día tenemos algunos desafíos y me parece que los más urgentes se reducen a la negación e ineficacia de los derechos humanos, ¿no? De los derechos fundamentales en nuestro país. Cuando con mis alumnos planteamos el tema de, bueno, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente al escuchar la expresión derechos humanos? Creo que lo primero en lo que pensamos es en sus negaciones, ¿no? Aquí yo quisiera compartir también esta fotografía del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que me parece para todos ha sido
escandaloso. Tuvimos un momento de indignación, semanas de indignación, y hoy día no sabemos qué ha sido de los responsables, cuál es el estado de las investigaciones, etcétera, ¿no? Otro tema, el drama de la pobreza, que ciertamente nos duele. Se calcula a nivel mundial que existen alrededor de 333 millones de niños en pobreza extrema, es decir, sobreviven con menos de $2.15 al día. También se calcula que hay 370 millones de víctimas de violencia sexual a nivel mundial y 450 millones de niños en zonas de guerra. La crisis migrante explotación es ciertamente un tema y quisiera centrarme en algunas formas de explotación muy concretas: la trata, explotación sexual, abuso sexual y pornografía, que son cuatro manifestaciones que están intrínsecamente relacionadas y que también han experimentado un crecimiento reciente de manera también exponencial. Y esto evidentemente aceitado o acompañado por una profunda corrupción e impunidad, como ya anticipábamos. El INEGI publica cada año este estudio, esta encuesta, la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Inseguridad. Y es una herramienta muy útil y al mismo tiempo un poco deprimente, ¿no? El INEGI calcula que en 2014, a ver, este estudio es de 2025 y la data se refiere a 2014. Suele publicarse alrededor de septiembre de cada año la ENVIPE, la ENVIPE anual. En el año anterior a la publicación de la entrevista, perdón, de la encuesta, se estima que se cometieron 33.5 millones de delitos con víctima en el país. Es decir, no se contabilizan aquellos delitos sin víctima, ¿no? Por ejemplo, no sé, falsificación de papel moneda, o falsificación de identificación, portación de arma reservada al ejército, etcétera, no cuentan dentro de estos delitos. Delitos con víctima, 33.5 millones. De ellos, 9.6% fueron denunciados. Alrededor del 10% de estos delitos llega a conocimiento de las autoridades. Y de estos, de cada 10 delitos, se inicia una carpeta de investigación en 7. Es decir, del 10% que llega a conocimiento de la autoridad, solo en un 7%, es decir, tenemos una cifra oculta de 93.2%, es decir, delitos que o no fueron denunciados o no dieron inicio a una carpeta de investigación. Es decir, más o menos uno de cada tres delitos denunciados no tuvo una carpeta de investigación. Y uno de los temas que el INEGI lleva ya varios años destacando es por qué el particular no denuncia. Y una conclusión importante del INEGI es que en el 63% de los casos las causas de no denuncia son atribuibles a la autoridad. Es decir, la ciudadanía no confía en la autoridad, ¿no? Principalmente. El tema es por qué es una pérdida de tiempo, porque a veces los procesos son largos y les comparto una anécdota. En una ocasión impartí una sesión un taller sobre trata de personas a agentes del Ministerio Público federales. Y ya hacia el final de la sesión, que ya habíamos agarrado cierta confianza, me dice uno de los MPs, me dice, le voy a ser muy franco, muchas veces hasta hacemos competencia para ver quién batea más gente, ¿no? Porque tenemos una carga de trabajo brutal, no nos damos abasto. Y entonces, por eso hacemos esperar a la gente para filtrarlos y nada más quedarnos con aquellos que realmente tienen un interés muy elevado en que su asunto en que el delito que sufrieron se persiga. Entonces, esto pues ciertamente contribuye en la impunidad, se traduce también en una falta de atención y en una negación al final del día de un derecho fundamental que es el acceso a la justicia, ¿no? Pérdida de tiempo porque los procesos son lentos, tortuosos, en ocasiones también extremadamente complicados y formalistas. Hay una desconfianza en la autoridad, también considerar que los trámites son largos, difíciles, etcétera. Otras veces también la misma autoridad, la misma actitud de la autoridad es hostil. Es hostil. Me comentaba una activista
que acompañó a una víctima de trata a presentar denuncia. Esto fue en Ciudad de México y se trataba de un caso local. Y la agente del Ministerio Público, que en este caso es especialmente doloroso, era mujer y, digamos, la activista como que esperaba más empatía de una mujer. Sin embargo, decía, pues la humillación que sufrió la víctima fue impresionante. Em, Le decía, bueno, si te a ver, enséñame cómo se baila en el tubo. Digamos, en fin, no sé si han escuchado a, a Olimpia Coral, esta mujer originaria del estado de Puebla, que sufrió el hecho de que sus imágenes íntimas de actos sexuales con su novio se divulgaran. Una vez que cortó con él, el novio las dio a conocer, las distribuyó de manera masiva y ella fue a presentar denuncia y refería, por ejemplo, cómo llegó con el Ministerio Público, planteó la situación y el Ministerio Público le dice a ver las imágenes y entonces ella las llevaba en su celular, llevaba las fotos y los videos, etcétera, y dice, y empieza a ver las fotos y se veía que lo estaba disfrutando, ¿no? Como el Ministerio Público, no solo eso, sino que llamó a un compañero o a más para decirles, oye, a ver qué opinas de esto, ¿no? Y veía, ella estaba viendo en tiempo real cómo estos agentes del Estado, estos servidores públicos, estaban regodeándose en las imágenes sexuales que se habían difundido de ella, ¿no? En vez de brindarle algún tipo de protección. En fin, me parece que esto recoge muy bien esta actitud hostil de la autoridad. Un caso más, me decía en otra ocasión una víctima de trata, mira, no hay cosa peor que ir a presentar denuncia y darte cuenta de que el servidor público que va a recibir tu denuncia es cliente del prostíbulo donde te estaban explotando. En fin, me parece que son una serie de elementos que muchas veces pasan desapercibidos en la política pública, en la política criminal, pero tiene mucho que ver con la idoneidad del servidor público y también con los estándares éticos del propio servidor público. Bien, por lo que se refiere a trata de personas y explotación, que es el tema en el que, en el que me gustaría que nos centráramos un poco, quisiera destacar que a nivel mundial se calcula que hay 49,6 millones de víctimas, de personas que sufren alguna forma de esclavitud contemporánea, ¿no? Esto abarca explotación laboral, que es más o menos por cada víctima de explotación sexual hay 3 víctimas de explotación laboral, ¿no? Esto también es importante destacarlo. La explotación laboral es mucho más, está todavía más extendida que la explotación sexual. También abarca matrimonios forzados, que es una realidad presente en distintos contextos. En nuestro país persiste. Y, y otras formas de explotación, por ejemplo, la extracción de órganos, por mencionar otro tema previsto por los tratados internacionales. Em, De estos 49, bueno, nada más para dimensionar, 49,6 millones, la población de España es inferior a esa cifra. España tiene una población de 48,6 millones de habitantes. El número de personas que viven en alguna forma de esclavitud contemporánea es de 49,6. Se calcula que 12,3 millones son niñas y niños. Casi una cuarta parte de las víctimas son niñas y niños. Y 1,7 millones de niñas y niños se encuentran sometidos a alguna forma de explotación sexual. 12,3 millones de niños viven alguna forma de explotación, perdón. 12,3 millones de niños viven esclavitud. Hay más de 120 países cuya población no llega a esto y 1,7 viven explotación sexual. ¿Qué formas de explotación, ya de manera como amplia, sufren nuestras niñas y nuestros niños? De entrada, muchas veces explotación laboral en campos agrícolas, en talleres clandestinos, en contextos de prostitución, turismo sexual, pornografía, etcétera, en el servicio doméstico forzado, niños obligados a pedir limosna o a desempeñar, o bueno, no sé, a laborar en el comercio informal, y también niños captados por la delincuencia organizada y utilizados como sicarios, como mulas o como halcones, ¿no? Esta es una preocupación creciente y además algo que se debe destacar es que la captación recientemente también ha migrado a entornos digitales, TikTok, Instagram, videojuegos,
Los videojuegos con mucha frecuencia son utilizados para la captación de niños con fines de reclutamiento por parte de la delincuencia. Ah, Se calcula que en nuestro país 850.000 personas, más o menos, se encuentran sometidas a alguna forma de esclavitud contemporánea y una cifra de la Secretaría de Gobernación de 2014 estimaba en 21.000 niñas y niños la cifra de personas sometidas a explotación sexual cada año. Tenemos, como dice por ahí, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que esta cifra se ha incrementado también después de la pandemia, con la mayor permeabilidad del smartphone, el teléfono inteligente, el acceso a Internet, etcétera, y la, digamos, expansión de estos entornos digitales, también se ha incrementado la captación y la explotación de niñas y niños. Hace, hace tiempo, en la CNDH, nos tocó atender el caso de una mujer hondureña de 16 años. Mm, La persona de la foto no es la víctima real, pero el caso es el siguiente: una chica de 16 años, madre soltera, que tenía un bebé de 1 año y además se hacía cargo de sus dos hermanitos pequeños. Y se topó con una amiga que le dijo que había unas señoras de México que estaban contratando, se entrevistó con ellas, le ofrecieron trabajo como mesera y le ofrecían un sueldo de 400 pesos a la semana. Y esta chica dice: con esto ya saco adelante a mi familia, acepto, ¿qué hay que hacer? Nada, tú preséntate aquí y aquí te damos todo, ¿no? Al día siguiente se presenta en el lugar donde la habían citado, la suben a un camión y la cruzan a Guatemala y después a, a México. Y la llevan a Ciudad Hidalgo, Chiapas. La ponen a trabajar en un bar Fonda, y ahí un cliente le dice: quiero tener relaciones sexuales contigo. Ella dice: no me interesa, para eso me quedaba yo en mi lugar. El tipo empieza a insistir, ella dice que no. Empieza a subir de tono la conversación, llega la dueña y dice: bueno, ¿qué pasa? No, no, pues que esta no se quiere venir conmigo. Y la dueña le da una bofetada y le dice: mira, mira, estúpida, tú tienes una deuda conmigo. Tú me des 10.000 pesos, cuando me termines de pagar, haz lo que te dé la gana, pero ahorita te vas con el señor. Y ahí empezó una dinámica de explotación que duró varios meses. Un detalle además especialmente indignante: a ver, tiempo después llegó el dueño de un table de esa zona, le dice a la dueña: te compro la hondureña, va, 5.000 pesos, aquí están, se la lleva. Y en el table, en el segundo establecimiento, uno de los clientes habituales era el subdelegado de migración en esa zona, que pues le echó el ojo a esta niña, la pidió, se la llevó a su casa, abusó de ella. Ella en algún momento se trató de escapar, el tipo le puso una golpiza, la devolvió al bar, al establecimiento, y esta situación se repetía recurrentemente, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Las autoridades estatales que deberían brindar protección, pues muchas veces son las primeras en vulnerar los derechos. Y aquí creo que es importante también plantearnos cuál es el involucramiento de la autoridad, que sin duda afecta, lastima a niñas y niños, ¿no? Y aquí hay no nada más una omisión, que muchas veces es el primer tema o es con lo que se empieza. Aquí hay también ya una participación activa. Hubo otro caso en Mérida, Yucatán, donde también el delegado de migración era quien facilitaba el ingreso de extranjeras a la ciudad o al estado, y, digamos, cobraba a los establecimientos en dinero y en especie. Es decir, le pagaban, en ese momento eran unos 20.000 pesos al mes, y además él pues llegaba y se cobraba en especie con las chicas de los establecimientos. Falta de idoneidad de los servidores públicos y muchas veces también pérdida de autonomía del servidor público. Aquí me gustaría compartirles este caso. Raúl Martins, un exagente argentino, em, trabajó en el Servicio de Inteligencia argentino, se exilió en México. En Argentina había ya montado una red de prostíbulos y en México hizo lo mismo. Actualmente está en prisión domiciliaria, tiene 77 años, salió de prisión hace pocos años a prisión domiciliaria, pero este señor tenía una red de prostíbulos, se sospecha que posiblemente lo siga teniendo y lo siga operando en Cancún y en Tijuana.
Y la captación se llevaba a cabo en periódicos, a través de anuncios, etcétera, buscando mujeres en situación de particular vulnerabilidad, sobre todo que tuvieran deudas, por ejemplo, o que no tuvieran estudios y sobre todo que fueran madres solteras, ¿no? Era muchas veces un elemento intencional. Se buscaban madres solteras porque hay una doble vulnerabilidad. Por una parte, la necesidad económica y por la otra también la facilidad de extorsionar o de presionar a una mujer amenazándola de hacerle daño a su hijo. Se las llevaban en un esquema todo pagado hasta Cancún, las inducían a una vida de ciertos lujos y les iban prestando, ¿no? Se las llevaban al centro comercial, les decían, oye, ya viste ese vestido, se te vería divino, ¿por qué no te lo pruebas? No, no me alcanza, tal, pruébatelo. No, pruébatelo y cuando salía lo modelaba, le decía, te ves preciosa, ya hablé aquí con la vendedora, nos hace un descuento y yo te presto el resto y ya luego me vas pagando, ¿no? Entonces, de esa manera las iban endeudando y en algún momento las empezaron a presionar para que pagaran pronto, ¿no? Entonces, ellas se habían encargado de que no tuvieran ahorros y de este modo las podían inducir con mucha facilidad al table dance, a trabajar en el table dance o a realizar servicios privados, es decir, explotación en proxenetismo, prostitución. Y un elemento adicional era la cooptación de autoridades por parte de este señor. Invitaba, procuraba relacionarse con autoridades, sobre todo de procuración, impartición de justicia. Invitaba al jefe o mandos medios de la policía, oye, necesito ver un tema contigo, te invito al bar, échate unas cervezas, tal. Las cervezas pasaban los whiskies, oye, tengo un whisky buenísimo, ¿no lo quieres probar? Le invitaba un whisky, ya cuando estaba bien entonado el funcionario, decía, ¿y no te quieres ir con una de las muchachas? "Ah, hombre, la casa invita, no seas tímido, ¿cuál te gusta, la güera o la morena? ¿No? A ver, fulanita, ven para acá, ¿no? Ay, mira, este es mi amigo, ahí te encargo que me lo consientas como se merece. Y es más, métanse en mi privado, ahí nadie los molesta. Y podrán imaginarse que en el privado había cámaras y que esta persona fue recabando videos de servidores públicos teniendo relaciones sexuales con las chicas de su establecimiento y de esta manera tenía un control brutal sobre las autoridades de procuración e impartición de justicia, lo cual sin duda es una de las múltiples causas de impunidad en nuestro país. Perdón, ¿cómo fue que este señor acabó en la cárcel? Su propia hija presentó denuncia en Argentina y después en México, aportando pruebas, evidencias, diarios, etcétera, y esto de algún modo detonó también que la autoridad eh, adoptara una postura muy proactiva para lograr su detención, cosa que se logró hace unos años, ¿no? Se logró la detención en 2019 y me parece que en 2025 pasó a arresto domiciliario. Hay distintas formas de captación, que yo no me voy a detener demasiado en ellas, pero sí es importante destacar que una manera de captación muy importante para la trata de personas al día de hoy es a través del enamoramiento, sobre todo para explotación sexual. Y esto de algún modo también dificulta la acción de las autoridades, es decir, cuando una chica es inducida por su novio a la prostitución, hablándole bonito, hay hay por ahí un manual de padrotes em, de Tlaxcala, ¿no? Un tipo que hizo su tesis sobre los padrotes de Tlaxcala, entrevistó a algunos y ahí viene como el manual para hacerse padrote. Y una de las cosas es consíguete una novia, jovencita, lo más joven que puedas, 14 años es lo ideal, eh, 14, 16 a lo mucho, ya más no. Y esa edad, pues muchas veces son tremendamente vulnerables. Algunas estarán un poco más despierta, pero que que un chavo de veintitantos se fije en una chavita de 14, 15, para la chava, pues de entrada se siente empoderada, ¿no? Y es un chavo con lana, etcétera, en buen carro y demás, que es parte también del show que se tiene que hacer. Trátala muy bien, dale regalos, etcétera, y llévatela a vivir a otro lugar. Llévatela a otra ciudad, un lugar o un pueblo donde no conozca a nadie, y ahí ya le dices que la situación es muy, muy complicada, muy difícil.
y que necesitas, o que ojalá ella te pudiera echar la mano de algún modo. En algún otro momento le dejas caer el comentario de que te topaste con un amigo, que su esposa es prostituta y que gana mucho dinero, caray, lo que hacen algunos para salir de la pobreza, pero nada más, no le pides nada, ¿no? Te sigues tirando al drama hasta que ella conecte los puntos y te diga, oye, ¿cómo le hago para ayudarte si quieres donde trabaja la esposa de tu amigo? Esa es parte de la manipulación emocional, psicológica a la que están expuestas niñas de 12, 14, 16 años y que de este modo son inducidas a la prostitución. Piensen ustedes si llega a haber un tipo, algún operativo, ¿no? En este tema, ¿cuál será de entrada la respuesta de la víctima? Yo no soy víctima, yo estoy aquí por decisión propia, yo lo decidí, yo lo propuse, ¿no? Entonces, de este modo, vemos cómo también aquí se dificulta de manera tremenda la actuación de la justicia. Esto hay que agregar que muchas veces las autoridades desconocen estas formas de captación y de sometimiento, de manera que se dificulta también la aplicación de sanciones. Me contaba una amiga, psicóloga en un refugio para víctimas en Puebla, y tenían un caso de una chica en estas circunstancias, y la chica estaba completamente enamorada de su explotador. Y, y decía, no había forma de que declarara en su contra. Era imposible. Hasta que se me ocurrió decirle, oye, ¿tú sabes, a ver, cuánto dinero dices que le generaste? No, pues ah, le empezó a hacer cuentas, ¿no? ¿Cuánto cobrabas al día? ¿No? ¿Cuánto cobrabas por servicio? No, pues tanto. ¿Y cuántos servicios tenías por día? Tantos. Me dices que estuviste con él, ¿cuánto tiempo? No, pues casi 2 años. Entonces ella le empezó a hacer cuentas y le dijo, tú sabes que le generaste tanto dinero a fulano de tal. Ella abrió los ojos, nunca se había planteado eso. Le dijo, además, si sabes que tiene otra familia, ¿verdad? Si sabes que este señor, con el dinero que tú generaste, le compró ropa a su esposa y se la llevó de viaje. Eso fue como la puntilla que rompió, que logró romper el caparazón, que después esta amiga me decía, me dolía mucho, me remordía la conciencia habérselo dicho, pero es que de otro modo no hubiera abierto los ojos. En fin, es triste y es lamentable. Y aquí muchas veces estas formas de captación también en ocasiones dificultan la propia actuación de las autoridades. Mencionaba que en ocasiones el tratante procura llevársela a vivir con él, y en ocasiones la chica a lo mejor dice estoy bien con mis papás, pero en el momento en el que hay la clásica bronca de adolescente, que la niña se pelea con el papá, lo que sea, con la mamá, le dice pues me voy de la casa, pues vete, ¿no? Vete, ¿no? Se sale de la casa orgullosa y dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y a quién le llama? Le marca al novio, le dice, pues me acabo de ir de la casa, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Voy por ti, etcétera. Y bueno, pues aquí finalmente logra que se vaya a vivir con él por una parte, y por otra la mamá que ve que su hija no llega y va a presentar denuncia, y el Ministerio Público le pregunta, oye, ¿se peleó con su hija? Pues sí, sí me peleé. Señora, vea usted todos los expedientes que tengo aquí atrás. Son homicidios, secuestros, extorsión, violación. Su hija se fue con el novio, o su hija ya va a regresar. Si en 3 días no llega, pues ya avíseme, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo también de fenómenos son nuevamente causa de impunidad. Captación a través de ofertas laborales, que me parece también todo un fenómeno, no me voy a detener. Y también a través de el robo, el secuestro, la privación de libertad simple, ¿no? Este conductor de Uber al que se le acerca un tipo y le dice, oye, si, si tienes una mujer de pasaje, una chava, llévala, hay una camioneta en tal sitio y por cada chava que les lleves te dan 15,000 pesos. En fin. Y también especialmente doloroso percatarnos que así como en el abuso con mucha frecuencia se comete por familiares de la víctima, lo mismo la explotación. Con bastante frecuencia son los mismos familiares quienes captan o quienes explotan a una víctima. Otras veces pueden ser los mismos pares o una pareja sentimental. Nos compartió la Fiscalía de un estado del sureste del país estas dos imágenes. Detuvieron a este sujeto en un operativo contra el narcomenudeo y le encontraron fotografías de la niña que aparece del lado derecho.
Otras fotos mostraban sus partes íntimas. Venía en la parte de atrás un teléfono y decía se vende. El tipo iba por la colonia y a los albañiles, los taxistas, etcétera, pues les daba foto, ¿no? Les decía, ay, cuando necesites, márcame, ¿no? Ay, cuando se te antoje, márcame. Y de este modo, este tipo estaba prostituyendo a su sobrina de 6 años, ¿no? Vemos, la niña está cambiando de dientes, tendrá 6, 7 años a lo mucho. Em, Esto, digo, me parece que nos genera indignación y creo que hay un tema muy importante. Ciertamente hemos hablado de la impunidad, también de la corrupción. Y creo que hay otro tema que es muy frecuente en nuestro contexto, que es el encubrimiento. Nos cuesta trabajo denunciar, no queremos ser el que raje, ¿no? ¿Rajas? ¿Quién rajó, no? O sea, incluso el mismo grupo social como que desde niños nos compele a no denunciar a la autoridad las faltas que se cometen. Y esto evidentemente afecta de una manera muy significativa el cumplimiento del marco jurídico. Eh, por poner un ejemplo, creo que lo hemos experimentado en el momento en que viajamos al extranjero, nos comportamos, o sea, somos ciudadano ejemplar, ¿no? En Estados Unidos no tiramos un papel, en Europa no nos pasamos como peatones, no cruzamos un semáforo en rojo, ¿no? Eh, en fin, y muchas veces, yo me tocó en alguna ocasión sufrirlo, que dices, no viene absolutamente ningún coche, y dices, pues me voy a pasar porque tengo prisa, etcétera, y que la gente te reclama, ¿no? Sobre todo si hay niños presentes, ¿no? ¿Qué ejemplo le estás dando a los niños? ¿Cómo se te ocurre? Etcétera, ¿no? Hay un control social importante que muchas veces en nuestro país creo que lo hemos perdido, ¿no? Oye, es que ¿cómo voy a denunciarlo si es mi cuñado, es mi primo, ¿no? O cómo va a aportar pruebas en su contra. Entonces, esto de algún modo también es un factor que facilita la impunidad. Entre las formas de explotación, pues me parece, somos muy conscientes, el abuso sexual infantil, la explotación sexual de niñas y niños en la prostitución y la pornografía infantil, ¿no? Que hoy día hay una tendencia también a cambiar esta terminología por varios motivos. Número uno, porque pornografía está tan normalizada, tan naturalizado su consumo, que ha perdido ya ese nivel de reproche social precisamente hacia la práctica. Y sobre todo también porque en la mayoría de los casos, cuando hablamos de pornografía infantil, se trata de imágenes o de videos de actos sexuales reales cometidos en agravio de menores. Por eso, y decía una investigadora, consumir pornografía infantil equivale a ser testigo de un crimen, a ser testigo de un delito, ¿no? De la violación de un niño, a veces también de la tortura de un niño, etcétera. Y para ejemplificar, me gustaría compartir con ustedes este caso, una chica de 14 años que dice, yo salí a dar un paseo, un tipo por atrás con un arma me obligó a subir a un coche, ahí había esta otra persona, me llevaron a una casa al otro lado de la ciudad y ahí durante horas me violaron entre varias personas. Y todo el tiempo hubo alguien que estuvo filmando todo. Tiempo después, navegando en internet, que además esta chica, entiendo, en ningún momento presentó denuncia, dijo, ¿para qué? No sé quién, no les vi la cara, no sé más, no tengo nada y no quiero arriesgarme, o exponerme a una revictimización por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, no presenta denuncia, pero está en su casa, navegando en internet y demás, y ve que compañeros de su escuela están compartiendo un enlace. Y uno de ellos le etiqueta en el enlace. Entonces le da curiosidad, le hace clic y el vínculo le lleva a una página de pornografía donde estaban los videos de las violaciones, ¿no? Y algunos llevaban casi medio millón de vistas, ¿no? Entonces, de entrada, aquí vemos entender, entender el fenómeno, entender que muchas veces, digo que no es un tema, en ocasiones pensamos, bueno, pornografía seguramente le pagaron, seguramente ganó mucho dinero y no sabemos que detrás de ello puede haber también una gran explotación. Y esto se traduce también en una serie de posturas por parte del consumidor. Hay un investigador canadiense que se llama Neil Malamuth, que
llevó a cabo varios estudios relacionados con el consumo de pornografía para entender em, el impacto en en la conducta, en el comportamiento, en las percepciones, en las convicciones de los sujetos. Aplicó una batería de preguntas antes y después de la prueba a tres grupos. Grupo A, sometidos a consumo intenso de pornografía y pornografía violenta. Grupo B, pornografía moderada, digamos. Y grupo C, el grupo de control, que no fueron expuestos a ningún tipo de contenido. Y algunas de las preguntas que les formulaba era si una mujer s- afirmaba haber sufrido una violación, ¿dice la verdad, sí o no? Los que habían estado expuestos a mayor consumo de pornografía tenían una tendencia a decir que era inventado, que la mujer mentía, que al menos en la mayoría de los casos, que mientras que quienes no habían estado expuestos a este tipo de contenido tendían a simpatizar con la víctima y a creerle. Em, Esto se ha estudiado también bajo la etiqueta de rape myths, mitos en torno a la violación. Por ejemplo, también algunas de las percepciones derivadas de esto es que es considerar que las mujeres disfrutan el ser lastimadas físicamente en un contexto sexual, que un hombre que se impone por la fuerza sexualmente a una mujer solo está accediendo a sus verdaderos deseos, independientemente de la resistencia que ella parezca oponer. Que cuando una mujer dice que no, en realidad significa que sí. Y me venía a la mente una canción que de adolescente me gustaba, la canción de Arjona, dime que no, pero deja la puerta abierta, ¿no? Em, en fin, muchas veces este tipo de situaciones, nuevamente, perdón, regresemos nuevamente a este material. ¿Cómo construye su sexualidad una persona que normaliza los videos que se realizaron de este modo? Una chica que es violada de manera tumultuaria, que está diciendo no, 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 y eso es lo que aprende un adolescente que está viendo este tipo de contenidos, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar un agente, un servidor público en fiscalía, en poder judicial, ante frente a una víctima cuando él posiblemente ha normalizado la explotación sexual, el abuso, la violencia sexual? Otros mitos derivados de esto, ¿no? Que si una mujer viste de manera provocativa, lo está provocando, lo está buscando. En el fondo, desea ser violada. Que las mujeres en la prostitución carecen de derechos, que los hombres no pueden dominar sus instintos y por tanto no deberían ser sancionados, etcétera, ¿no? En fin, que si una mujer no pone resistencia, no lucha, no grita, no huye, entonces no fue violada, ¿no? ¿Por qué no gritaste? Situación que escuchan las víctimas de violación recurrentemente. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no le pegaste? Etcétera. Bueno, aquí también se suma un desconocimiento muchas veces de la respuesta psicológica ante una agresión, ¿no? Los mecanismos de defensa que en ocasiones son huir, otras veces son pelear, pero muchas veces también es congelarte, ¿no? Congelarse y paralizarse, ¿no? Que es algo que experimentan de manera recurrente las víctimas de violación. Me gustaría compartir con ustedes brevemente este video. Seguramente lo han escuchado y en un momento más lo comentamos. Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo condenatorio, corrijo, fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? Eh,
Bien, den un segundo que necesito salirme para... Em, ¿Qué opinan de esta situación? Digo, agradecería si pudieran compartirme en el chat sus comentarios. ¿Por qué un juez resuelve de ese modo? ¿No? ¿Cómo explicar la conducta de un juez en un estado constitucional de derecho? ¿Cómo explicar? Un juez que reconoce, dice, sí le creí. O sea, el tocamiento me quedó claro, no tengo duda del tocamiento, pero su hija no me supo precisar las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que ocurrieron los hechos. Niña de 4 años, ¿no? Digo, a reserva de sus opiniones, que me gustaría conocerlas, me parece que aquí hay mucho que decir, ¿no? De entrada podemos hablar de un formalismo y una excesiva rigidez, muchas veces de nuestros servidores públicos, que durante décadas el juez ha sido programado para simplemente repetir lo que dice la ley, lo que se decía en la Francia posterior a la promulgación del Código Napoleónico. El Napoleón, que no quería que los jueces desvirtuaran su código mediante la interpretación, dijo: el juez se debe limitar a ser la bouche de la loi, la boca de la ley. No puede interpretar, no puede salirse de lo que dice el código. Eso frente a un paradigma de justicia efectiva que exige nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Hoy día no podemos, me parece, a ver, entiendo los motivos del formalismo, la seguridad jurídica, sin duda, pero me parece que tenemos que replantear el paradigma actual, cuestionarlo y buscar la manera de juzgar conforme equidad, ¿no? Aplicar la ley. Si me permite, Sí, adelante, doctor, adelante. mire, le voy a hacer un comentario al respecto que me parece muy interesante. En este sentido, cuando alguien es un juzgador, influye mucho la sensibilidad, que es algo que no se usa mucho o que no lo usan quien actuó, como el ejemplo que usted acaba de dar, y la formación y convicción de uno. ¿Por qué? Porque tratándose de un menor, por mi punto de vista personal, como profesional y ser humano y juzgador, es que debemos dar la mayor protección a los menores. Ahí en esos casos, totalmente evitar tanto formalismo, no como se exige en otras materias. Y al menos en forma general había la tendencia y criterios de la Suprema Corte que dice: tratándose de menores, se suple totalmente la deficiencia de la queja en cualquier derecho o acto que sea involucrado. Aquí, si bien es cierto que por regla general es a la inversa, que se le da toda la protección al acusado, al procesado, porque está en juego su libertad, lo cierto es que uno debe ponderar y en estos casos darle mayor peso al bien violado, que es el del menor, su integridad y lo que haya sido. Entonces yo creo que aquí va mucho esa influencia. Le En agradezco. la preparación y sensibilidad del juzgador no se debe ser tan estricto y formalista en estos casos. Habrá casos donde sí, pero en estos no. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo un bien superlativo, por decirlo de alguna manera. Y debemos pensar que un niño que se le viola, desgraciadamente se le carga un trauma psicológico que es imposible de superar aún ya de grande. Entonces, por eso pienso yo que aquí debe, reitero, debe a quien vayan a nombrar de juez, como usted decía hace un rato, deben ver la idoneidad. Si va a ser un juez de juzgar, donde va a tener la obligación de juzgar menores, deben de tener un juez preparado en ese sentido y con una gran sensibilidad de protección hacia los niños, no cualquiera, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso debe de ser un contexto general. Yo diría que en mi caso, cuando fui juzgador, yo le daba todas las protecciones a los menores y cuando me tocaba juzgar era más estricto contra los violadores, totalmente estricto hacia ellos, no hacia los menores. Y a los menores la mayor protección que les podía dar siempre lo hice. Y yo creo que todos los jugadores van a tener esa forma de pensar. Al menor darle todas las protecciones, evitar tantos formalismos, o los formalismos sobre todo. ¿Sí? Y entonces yo creo que para mi forma de pensar sería eso, que haya jueces sensibles, preparados, como usted dijo, en general idóneos para estar en esos casos. Sobre todo la sensibilidad como juzgador, es muy importante. Se lo agradezco muchísimo, no pude haberlo dicho mejor, se lo agradezco enormemente. Y justo me parece que el orden jurídico sí nos da ciertas herramientas, la suplencia de la queja, etcétera, la facultad del juez para dictar providencias y demás a fin de allegarse de hechos que le permitan juzgar con mejores elementos.
y sin embargo, en ocasiones pues los desconocemos o quedan de lado, ¿no? Le agradezco enormemente. Y quizá a modo de recapitulación me parece que vale la pena cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es la labor de los poderes? Que me parece hace falta también como una reflexión profunda, sobre todo un servidor público, alguien que asume un cargo, reconocer cuál es su función de cara a la sociedad, de cara también a la problemática nacional, etcétera. También cuál es el papel de la ciudadanía. Mencionábamos que en ocasiones, en que en ocasiones somos omisos en reportar. Muchas veces tenemos miedo y es un medio, a ver, dicen por ahí, la burra no era arisca, la hicieron a palos, ¿no? No es de a gratis que los ciudadanos tengan miedo. Han sufrido represalias, han sufrido con mucha frecuencia también em, vejaciones, discriminaciones, ataques, etcétera, simplemente por haber denunciado, por haber testificado, ¿no? En dado un testimonio. Entonces, la ciudadanía ciertamente también tenemos una gran responsabilidad y las instituciones me parece que deben recuperar en buena medida también la credibilidad. Me refiero a las instituciones públicas. La autoridad, me parece, tiene la gran responsabilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero aquí en instituciones me parece que también se abre una puerta muy importante, muy interesante también para el papel de otros actores que no son estatales, pero que tienen una postura muy importante y que pueden contribuir de manera muy significativa a la prevención o combate al delito, ¿no? Concretamente ahora en el tema de explotación sexual. Los hoteles, las aerolíneas, etcétera, tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Evitar que se lleve a cabo cualquier situación de explotación, de abuso en sus instalaciones. Em, a ver, Emilio, perdón que sí, te interrumpa. Me sí, llegó al WhatsApp dos preguntas. sí, Una, si este debilitamiento de las instituciones es un problema solamente local o es un problema mundial. Y dos, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos ahora que empieza la Copa del Mundo, en México en particular? bien, muchas gracias. Me parece que el fenómeno es mundial. Si bien en México, por distintos motivos, me parece que ha sido sistemático e intencional el debilitamiento de las instituciones en administraciones recientes. Creo que sí, sí es un tema que nos debe preocupar y nos debe ocupar en que busquemos la manera de protegerlas y buscar recuperar su poder de incidencia y sobre todo porque es un mecanismo de control y evidentemente, ya hemos visto en otros países, Estados Unidos también, ¿no? Por ejemplo, una figura autoritaria evidentemente es reacia a los contrapesos, ¿no? Sospecha los contrapesos y demás. Pero lo mismo la judicatura, por ejemplo, ¿no? Parte del debilitamiento también ha sido ideológico, ha sido más que nada, en fin, preocuparse por temas intrascendentes y en cambio, ellas mismas muchas veces han ido perdiendo su propia autoridad. Antes de ingresar, comentábamos un caso que creo que es importante destacar, una resolución muy reciente en el Parlamento inglés que optó por exonerar de facto a una serie de agresores sexuales que habían cometido delitos de violaciones en contra de menores por tratarse de extranjeros. Los agresores eran extranjeros y por no interferir con el diálogo internacional, etcétera, se optó por no perseguir a los agresores, ¿no? Hemos visto, me parece, pues, sí, un debilitamiento general del orden jurídico y muchas veces terminamos dando mucha relevancia a lo que no tiene tanto. A ver, el hecho de que en nuestro país se haya elevado a rango constitucional la prohibición de los vapeadores, por mencionar un ejemplo, y otro tipo de circunstancias muchísimo más graves, la protección de la vida, quede completamente relegada, me parece que hay una esquizofrenia, podríamos decir, bastante, bastante relevante. De cara al Mundial de Fútbol, ciertamente en los eventos deportivos masivos hay una mayor incidencia de delitos sexuales en contra de menores, se incrementa la trata de personas, las víctimas de trata. Esto se ha presentado en el Super Bowl, en Mundial de Fútbol, en Olimpiadas, etcétera. Está completamente documentado.
y nuestras autoridades están rebasadas. Ahora le estamos apostando mucho al papel de la sociedad civil. En la Fundación estamos por sacar una campaña de sensibilización, que uno de los temas es, fíjate, o sea, a ver, cuídate, fíjate y denuncia o reporta, ¿no? Si detectas alguna cosa, no te quedes callado. Ese me parece que es un tema central y también el papel de las instituciones. Hoy, Dios mediante, se aprueba en el Senado una reforma a la ley de turismo que obliga a los hoteles a verificar el parentesco entre adultos y menores de edad. Entonces, esperemos que así sea. Quedó como primer punto de discusión y que la promulgación también sea pronto, de manera que sea ley y que haya tiempo suficiente para informar a los hoteles de que esto ya es una obligación. Me parece que sí, frente a esto tenemos esta responsabilidad y aquí quisiera destacar dos riesgos. Por una parte, efectivamente, el hecho de tener visitantes masivos, en su mayoría hombres, viajando en grupo, a veces desinhibidos por la euforia del juego, del alcohol, etcétera. Son algunos de los contextos que propician el abuso sexual, la explotación. Pero al mismo tiempo, los papás están más distraídos. Hace 2 años vi una nota, se publicó en el Universal. Niña de 5 años es violada por sus primitos de 9 y 12, algo así, mientras los papás estaban viendo un partido de la selección nacional. Entonces, aquí tenemos un riesgo adicional de que, a ver, está muy bien el partido, el juego, etcétera, pero cuida a tus niños, ¿no? Es decir, porque a veces decimos vengan a la casa y no nos damos cuenta que a lo mejor el tío se llevó al sobrino a la habitación de al lado y está abusando de él, ¿no? Entonces, también es importante tener esto presente. Bien, me parece que con esto creo que Hay una podemos pregunta dejarlo. más. Susana Sí, Miguel te agradece mucho la exposición y menciona que ahora los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de la infancia. claro. Y Antonio Mercado te hace la última pregunta que dice, ¿qué mecanismos y instituciones debemos exigir al Estado para que se logre una protección efectiva de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes? Bien, me parece que las instituciones en general ya están, solo que también hay falta de coordinación. Está el DIF, dentro del DIF está la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, que supuestamente da em, apoyo jurídico, atención a los niños que lo necesitan, que han sufrido algún delito, etcétera, pero el- es insuficiente la capacidad de la Procuraduría, es decir, el personal es muy reducido en capacidad con el tamaño de la problemática. Entonces creo que hace falta sobre todo fortalecer las que ya están y lograr también una mayor coordinación. CIPINA, por ejemplo, que es el secretariado em, es integral para la protección de niñas, niños y adolescentes, tiene una función principalmente de política pública, pero no es operativo. Entonces creo que hace falta, pues sí, lograr una buena articulación de protección, de abogado victimal, etcétera, para lograr una protección adecuada, ¿no? Bien, yo creo que con esto podemos dar por concluida también la sesión. Agradezco enormemente la invitación, querida Carla, querido Rafa, muchísimas gracias por su hospitalidad y creo que podemos quedarnos simplemente también con esta pregunta, ¿no? Ya para reflexión personal, ¿cuál es nuestra responsabilidad para proteger a niñas y niños de cara también a un Estado de Derecho que queremos que sea eficaz, ¿no? Muchas gracias. No, Gracias. doctor, ¿me permite una última pregunta de última hora? Mire, te gusta el tema, le propongo, ¿qué medidas o sugerencias propondría usted para evitar o disminuir el abuso sexual de los familiares sobre los menores? Estamos haciendo muchas campañas de sensibilización y de hecho, si me permiten un comercial, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Fundación Freedom MX. Estamos por sacar una campaña y justo va enfocada a dar información. Lo más importante es que los mismos padres y madres de familia sean conscientes de los riesgos. Número uno y número dos, que le crean a sus hijos. Si están en Ciudad de México, los invito de verdad a visitar el Museo de Memoria y Tolerancia, la exposición Infancias en Silencio. Y déjenme compartirles una anécdota en relación con esta exposición. En la exposición también hay varios testimonios de aliados nuestros, sobrevivientes de abuso sexual. Son adultos que en su infancia vivieron abuso. Y uno de ellos es un muchacho de Guadalajara, un muchacho de 48 años, que vivió abuso sexual a los 12 años. Él era
un tenista, a ver, era un gran aficionado al tenis, tenía gran potencial y lo mandaron a Alemania a una clínica de tenis por 6 meses a, a mejorar en el tenis y estuvo viviendo con una familia y el padre de esa familia era pederasta y abusaba de él, abusó de él en repetidas ocasiones. Ese muchacho llega a México, nunca lo dice a sus papás, además ni siquiera fue consciente de ello, como que el recuerdo lo esconde, se esconde en mentalmente, la misma mente nos protege y tal. Tiempo después lo empieza a recuperar a través de terapia, etcétera. Dice, hizo un viaje llegando a Alemania, pasó por Alemania, le dio una crisis de ansiedad. El psicólogo le dice a ti en Alemania te pasó algo, ¿no? Voy a cortar un poco la historia, pero vale mucho la pena ver el testimonio completo. En la inauguración de la exposición, las familias, los sobrevivientes tuvieron la oportunidad de visitar la exposición con sus familias antes de la inauguración. Y este señor habló en la inauguración y dijo, cuando yo a mi papá le conté a mis 30 y tantos años lo que me había pasado de niño, la respuesta de mi papá fue, en nuestra familia no pasa eso. Y mi papá no me creyó. Dice, y hoy por primera vez, al salir de la exposición, por primera vez, mi papá me dio un abrazo. Por primera vez me creyó. Y algo que es muy recurrente en una preocupación, un dolor muy frecuente que sufren las víctimas es no tanto el abuso, sino la falta de apoyo de quien tendría que haberlos defendido, ¿no? En este caso de sus padres. Decía, mira, el abuso sí me afectó, pero lo que más me dolió ya a la fecha, lo que más me pesa es que no me creyeron o no me apoyaron, o peor aún, el caso de una niña que estaba siendo abusada por el padrastro, por el novio de la mamá. Ella le contó a la mamá y la mamá le dijo, pues es la cuota que te toca pagar porque él está manteniéndonos, ¿no? Entonces, me parece que mucho es sobre todo hablar, 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 conocer el tema y no ser ingenuos, ¿no? Darnos cuenta que si el niño o la niña se pone nerviosa porque le dices que viene el tío fulano a cenar, si se pone nerviosa, aguas, ¿no? Ahí hay una red flag que vale la pena, pues, tratar como de desentrañar y ver si hay algo de fondo que propicie esa actitud, ¿no? Eh, Vuelvo a insistir, visita nuestra página y ahí tenemos una serie de recursos que vamos además enriqueciendo de manera continua. Un gusto, querida Carla, querido Rafael. Agradezco enormemente la invitación y Cés- estoy a sus órdenes. César te quería hacer un comentario. Sí, Muchísimas gracias, doctor, por esta extraordinaria plática. Sin lugar a dudas, el primer paso para corregir todos los problemas y peligros que enfrentan nuestras infancias es hacerlos visibles, cosas que nosotros no somos conscientes, quizás porque a veces vivimos en una burbuja, no nos permite poder defenderlos de la manera más adecuada. Recientemente, y con motivo de esta plática, la doctora Carla Ruel nos compartió una reflexión que ella estaba haciendo en un Spotify también, donde decía, ¿no? Justo el dato que usted mencionó, que más del 70% del abuso sexual ocurre en la familia. Eso es impresionante, increíble de inicio, o sea, es muy difícil de creer. Y de repente en uno de sus comentarios dice, es que curiosamente los abusadores tienen como una doble cara, amables, serios, claro, moralmente intachables, que pareciera imposible que una persona así tiene una segunda personalidad o moralidad escondida, que es justo la que se esconde tras de esa fachada y la que le permite hacer eso. Entonces, es sin duda muy revelador conocer este tipo de situaciones, pues para cuidar mejor a nuestros niños y niñas. Y en general, la verdad es que es bastante desolador la situación de las infancias. Todo lo que hemos platicado, todo lo que nos ha comentado, sin duda son terribles peligros que enfrentan todos los días. Veo que el que más hablamos fue sobre el abuso y la explotación sexual. Y es increíble cómo fallan las fiscalías, cómo fallan los maestros, cómo fallan los jueces, cómo fallan las instituciones que se supone que están obligadas a protegerlos. Entonces me quedo yo con la última pregunta que dice usted, ¿dónde está nuestra obligación? Yo veo que en general el gobierno tiende a ser perezoso, necesita que sea la sociedad la que le inyecte fuerza y actividad para poder incentivarla para corregir problemas.
y afortunadamente en muchos grupos vulnerables existe pues una unión, existe una organización, existe una representación que permite levantar la voz, que permite unificar esas voces en una sola, hacerla más fuerte y empujar al sistema a corregir sus errores. Sin embargo, en el caso de los niños, ellos no se pueden organizar por sí solos, son dependientes de nosotros y entonces eso a mí me lleva a pensar que es el grupo más vulnerable y el que más necesita de nosotros como adultos para poder hacer más eficientes sus derechos. Es una deuda que creo que tenemos nosotros como sociedad. El gobierno no lo va a solucionar por sí solo y nosotros somos los que tenemos una mayor responsabilidad en este caso. Muchísimas gracias por su plática, muchísimas gracias por esta labor que hace con su organización. Felices de estar en la exposición. Si nos comparte los datos con más precisión, este video después va a estar colgado en las redes sociales, entonces ahí podemos poner más datos para que la gente pueda acudir a esta exposición también y conocer un poco más de cerca su labor. Muchísimas gracias de nuevo. Le regreso la palabra a la doctora Carla Roel, que le va a hacer la entrega de un reconocimiento virtual por el momento. Gracias. De parte de Mexico Law and Liberty Society, Emilio querido, te agradezco muchísimo tu tiempo y la ponencia que nos has dado sobre los desafíos y riesgos para la infancia y adolescencia en un estado de derecho debilitado. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes.